Estamos aquí el día de hoy para hablar sobre la gerencia familiar y la gerencia profesional, ¿verdad? Con uno de los grandes expositores de este tema, ¿verdad? Como lo es el doctor Centeno Cafarena. Vamos a manejar siempre el mismo formato de conversatorio, ¿verdad? Así que vamos a, de vez en cuando a estarlo interrumpiendo a él, haciendo algunos comentarios, haciendo preguntas, y para la audiencia, ¿verdad? Los colegas que nos acompañan igual pueden hacer sus preguntas por el chat para poder leerlas. Para ir pasando con esta más. Antes de dar inicio, ¿verdad? Siempre recordar que tenemos nuestro programa Conoce el quehacer de tu colegio, ¿verdad? Vamos, creo, la próxima semana con el tercer programa, Federico. Vamos la próxima semana. Este programa, ¿verdad? Como ustedes saben, lo queremos, ¿verdad? Para estar informando a la membresía del quehacer del colegio y además de los planes que tenemos a futuro, ¿verdad? Hasta que termine esta junta directiva 2022-2023 en el mes de junio. Hemos hecho muchos avances, ¿verdad? En materia de educación continua y estar tratando pues de mantener actualizada la membresía en diversos temas. El día de hoy, antes de iniciar, quisiera obsequiarle, mi estimado doctor, ¿verdad? Esta linda taza de nuestro programa, ¿verdad? Para que nos recuerde siempre y se acuerde de venir también. Sí, muy amable, gracias. Ya la había visto en el café que me sirvieron, que estaba muy bonita. Sí, no, muy bonita y estamos, ¿verdad? Con esto del quehacer de tu colegio, ¿verdad? Tratando, pues, como les decía, de poner al tanto a la membresía, de podernos comunicar con los miembros y de poder escuchar, recepcionar, ¿verdad? También las quejas, hagan las quejas, son bienvenidos. Todo lo que nos ayude a mejorar es bienvenido. Estamos abiertos, y nuestro presidente también, ¿verdad? Una persona muy abierta a escuchar todo, ¿verdad? Lo bueno y lo malo que hacemos. Esperemos que sea menos lo malo, ¿verdad, mi estimado? Realmente ha sido más bueno que malo lo que nos han criticado. Bueno, voy a presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado tiene un doctorado en ciencias empresariales con especialización en empresa familiar y emprendedores de la Universidad de Nebrijas, España, así como estudios de doctorado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, España, y el European Doctoral Program in Interpartner. Wow, vamos a ver la lengua, amigo, aquí porque mi inglés no es muy bueno. En la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahí me disculpa, porque mi inglés no es muy bueno, doctor. Maestría en Administración de Empresas, un MBA y una maestría en Desarrollo Económico Local e Internacional. Está en Estados Unidos, y un posgrado en Administración Funcional en el INCAE, ¿verdad? Con énfasis en producción. Su formación profesional es ingeniero industrial en la Universidad ULACID, Costa Rica. Ha desempeñado diversos cargos, Leonardo, ¿verdad? En empresas privadas y lo que tiene que ver con gobierno. También ha estado trabajando en algunos puestos de gobierno, ¿verdad? De mucha envergadura. Es consultor de negocios actualmente. Me gustaría que nos hables un poco de tu empresa antes de que entremos, ¿verdad? Por si algún colega estuviera pues interesado, ¿verdad? En recomendar, pues sería bueno, ¿no? Claro. Sí, habla un poco alto porque... Claro, lo que tenemos es una oficina, un buffet, donde trabajamos con empresas familiares, les ayudamos, les atendemos, les guiamos en el tema de lo que es la gobernanza principalmente, capacitamos a empresarios familiares, trabajamos con diferentes unidades que colaboran con nosotros, con otros bufetes que son complementarios en actividades relacionadas a la empresa. Básicamente eso. Okay. Perfecto, nos saludan desde León, don Rodolfo. Saluda, don Rodolfo, esos picos leoneses, ahí me los ponen un y lo vamos a retirar al Sumen, Sumen, ¿cómo se llama ahí ese mercado? Se llama a Wilber. Israel Levite. Al Israel Levite, ahí, a Wilber Fajardo, nuestro amigo allá está en Bluff. Y me da ganas de comer un don cada vez que leo el nombre de Wilber.
¿verdad? Y a todos los demás amigos que nos están acompañando, también un saludo muy especial a don Fran Richardson de Ferretería Richardson, que nos está viendo el día de hoy, ¿verdad? Me dijo que quería escucharte, ¿verdad? Claro que sí. Personalmente, y me dijo pues que nos iba a acompañar el día de hoy. Muchas gracias, don Fran, por estar presente. ¿Algunas palabras, mi estimado presidente? Sí, agradeciendo a la membresía que está conectada y al público general, también sumándonos a los saludos de Ricardo Méndez desde Chinandega, Araceli Loaiziga. Muy buenas tardes, Araceli, gracias por compartir con nosotros tu tiempo porque es de provecho, pues. Así es que aprovechemos estos minutos al doctor Leonardo Centeno con una especialidad muy propia de él, como es esto de la gerencia familiar. Adelante, doctor. Ok, bueno, primero que nada agradecerle al Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua por la oportunidad que nos da de participar en este conversatorio sobre la empresa familiar, pero específicamente esas empresas que tienen que pasar, que de hecho son la mayoría, que si no lo hacen no van a crecer, de lo que es una gerencia familiar que caracteriza principalmente aquellas empresas donde un miembro de la familia, normalmente el fundador, está a la cabeza de este tipo de negocio. Pero para que pueda crecer, tiene que pasar por un proceso de profesionalización. De profesionalización que incumbe muchas cosas que ahora vamos a ver en detalle, pero para eso me gustaría presentarles el contenido. Gracias. El contenido de lo que vamos a estar conversando hoy. En primer lugar, vamos a hablar sobre este fenómeno, el fenómeno de la empresa familiar, y para eso necesitamos estadísticas. ¿Dónde estamos parados? A nivel internacional, principalmente un poco sobre Nicaragua, en la medida de lo posible, y sobre las estadísticas que tienen que ver con la sobrevivencia de este tipo de negocio. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la sucesión, que al final de cuentas es el tema de temas. Quiero decirles algo, el 35% de la literatura, sea en lo que son papers, en lo que son libros, etcétera, relacionados a la empresa familiar, caen en el ámbito de la sucesión. Vamos a entender que la sucesión es el tema de temas cuando se habla de la empresa familiar, porque si no hay sucesión ya no va a haber empresa familiar. Otro aspecto del que vamos a conversar es que no es una fórmula, pero sí son puntos que hay que considerar a la hora de aquellas empresas familiares, aquellos titulares de empresas familiares que nos están escuchando, y si ellos están en este momento al mando de su familia, probablemente entonces están expresando una gerencia familiar, pero que quieren crecer. Pónganle atención a una serie de pasos que vamos a estar cubriendo el día de hoy. En primer lugar, vamos a hablar sobre la importancia de la sensibilización, que la familia en sí, toda, sin excepción, esté preparada para crecer. No solamente es el fundador o los sucesores, todos tienen que estar claros de en qué se van a meter para que esto funcione. Eso es lo primero. Lo segundo, donde dice definir la cantera de sucesores, vamos a ver la importancia que tiene de que la familia propietaria defina con nombre y apellido con quiénes cuenta para que esta experiencia o este fenómeno de la empresa familiar pueda transitar a lo largo del tiempo. Todos tienen un rol que cumplir en esto, no solamente los sucesores, los fundadores, etc. Pero para que haya sucesores tiene que haber fundadores, y para que los sucesores puedan entrar, los fundadores tienen un rol importante, y para que los sucesores puedan agarrar el timón del barco en algún momento determinado, los fundadores también tienen otro rol que cumplir, que ahí lo vamos a estar mencionando. También la importancia de tener un plan de sucesión. Vamos a ver que la mayoría de las empresas que por X o Y razón dejan de funcionar, muchas veces no dejan de funcionar porque la competencia las mata. Dejan de funcionar porque no estaban preparados para la desaparición de los titulares, de las personas claves en las empresas de carácter familiar, que cuando sucede de repente, porque somos de la vida y de la muerte, accidentes, enfermedades, incapacidades, cualquier cosa, ¿verdad?, que pueda sucederle a estos titulares que normalmente tienen la titularidad de las decisiones claves en la organización. Cuando desaparecen dejan un vacío, y ese vacío no es fácilmente reemplazable. Y entonces, en la mayoría de los casos, 85-90% en los países desarrollados, las empresas no han tenido planes de sucesión. Imagínense que en un país en vías de desarrollo.
Vamos a hablar sobre eso. También la importancia de que los sucesores estén claros de su rol, de dónde están parados hoy, porque mañana es posible que tengan otras actividades dentro de la misma empresa de carácter familiar o que no estén interesados en el negocio. También vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre la experiencia y la formación que deberían de tener estos sucesores, experiencia y formación externa. Vamos a hablar también sobre cómo podría hacerse algunos tips sobre esa selección de los sucesores, quién lo debería de hacer o quién es lo recomendable de hacerse, cómo integrarlo con un equipo, cómo se hace algunos tips para que trabajen juntos, fundadores y sucesores, que a veces cuando entran a trabajar los hijos con los padres no saben dónde ponerlo, no saben qué hacer con los hijos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre eso. Y por último, el tema de la delegación. ¿Qué les parece ese menú? Yo creo que tremendo. vamos a hablar de todo un poco. Ojalá Sí. que nos dé tiempo. Me robaste la palabra, yo te iba a decir, ojalá que tengamos una hora más, si no lo secuestramos hasta las 5. ¿Qué dice, presidente? Sí, no Sí, tiene- porque no vamos a dejar picada a la gente. Correcto, Sí, excelente. muy bonito, ahí te manda saludos de Leonel Cuadra. Ok, mucho gusto, Leonel, gracias por tu saludo. Y bueno, aquí estaremos pendientes de cualquier comentario o pregunta. Caminamos un poco. Miren, todas las culturas tienen algo en común. Y es que normalmente a las empresas familiares se les visualiza como que se mueren en tercera generación. Pero vean qué interesante, todas tienen un dicho con relación a eso. ¿Ok? Todas tienen un dicho. Vean ustedes en los países hispanos, padre comerciante, hijo caballero, nieto pordiosero. En Estados Unidos hay una que está en inglés, ¿verdad? From short live to short lives in 3 generations. De mangas de camisa a mangas de camisa en 3 generaciones. O sea, el que la fundó andaba con las mangas cortadas. Los sucesores andaban de smoking. Y la tercera generación, los nietos, volvieron otra vez a andar con las mangas cortadas, ¿verdad? O sea, se descalabró el negocio. En Alemania hay una que dice, la primera generación lo crea, la segunda lo hereda y la tercera lo destruye. En Italia, del establo a las estrellas, al establo otra vez. En China, la fortuna no dura 3 generaciones. Y en Brasil, Portugal, padre rico, hijo noble, nieto pobre. Pues son duras esas frases. Dura. Yo no sé, interesante, ¿verdad? Porque a la tercera generación, no digamos, se le sataniza como la generación que le pone el candado al negocio familiar para cerrarlo, para cerrar las actividades. De una manera interesantísima, ¿verdad? Porque en la tercera generación los negocios se mueren. Y veamos un poco más de estadísticas. Aquí, perdón que te interrumpa, Sí, claro, me claro. decía, dándole publicidad a nuestro programa, ¿verdad? En las redes, me decía nuestro amigo Plinio Suárez. Saludos, Plinio, CNN. Seguro no ve Plinio, no crea que no. Aunque Claro, está claro. haciendo programa, él siempre le da seguimiento a este tipo de eventos. Me decía Plinio que los Pelas cumplieron 110 años ahora. Lo celebraron esta semana. La La familia Pela, sí. 110 ok, años. O sea, probablemente sí. Casa Pela, Casa Pela, 110 años, es cualquier cantidad de años. Y eso me hizo recordar que la Coca-Cola también creo que más o menos por ahí anda, 130, 140 años. Y empresas grandes, ¿verdad? Así que son emblemáticas que tienen más del siglo de tal. Y cuando tú me compartiste la lámina, yo me quedé pensando hasta dónde aplica con las empresas grandes. Si esas frases lapidarias, porque son lapidarias, ¿verdad? Realmente aplican para todas las empresas o hay algunas que se salven de eso. Me quedó la reflexión, ¿no? Claro, claro. Si no, más bien empecemos con esta, Filmina, para poder responder esa pregunta. Todas las empresas grandes alguna vez fueron pequeñas y tuvieron que pasar por ese proceso donde hubo un fundadora, que hizo las cosas bien, si pasó a la siguiente generación y así sucesivamente. Veamos estas estadísticas que están acá. Estas son estadísticas de John Ward, uno de los decanos de la empresa familiar. Él decía que para que lleguen a la segunda generación, 30 de 100 llegan. Para que lleguen a tercera generación, se puede ver ahí, ¿verdad? 15 llegan de 100. O sea, a la cuarta generación 4 o 5. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 empresas familiares que se creen hoy el día de hoy, digamos, 30 van a llegar a manos de los hijos, 15 a manos de los nietos y 4 o 5 a manos de los bisnietos. Probablemente no hay la menor duda de que la Casa Pela está entre esas 4 o 5, que en el proceso, ¿verdad? Se terminaron 96 o 95 empresas
que probablemente existían en la misma época en que ellos empezaron a operar. Vean ustedes qué interesante, también hay otras estadísticas acá que nos ayudan. 35% de las empresas de cualquier país en este momento ya están sufriendo un proceso de sucesión. ¿Por qué? Porque el fundador ya está cansado, la fundadora está un poco incapacitado, se ha llenado de muchas actividades y lo sepan o no lo sepan es otra cosa. Y por último, 20% de ellas tienen un plan de sucesión. O sea, 20% de ese 35%, lo que nos lleva a que del 100%, solo 7 empresas están preparadas para el misterio, para un accidente, para la situación donde algo le pase a ese titular que está ahí, o algo le acontezca, y sepan qué hacer, porque el protocolo lo que hace es que te dice cómo actuar en determinadas situaciones. Entonces, regresemos a esta estadística que están acá. Álvaro Vilanova, Alberto Jimeno y Miguel Ángel Gallo, 3 personas que he tenido el placer de conocer. Con Miguel Ángel Gallo he estado en Costa Rica, los dos dando conferencias sobre el tema de las empresas familiares. Pero vean ustedes lo que dice los primeros, 72% de las empresas familiares, cuando algo le pasó al titular de la empresa familiar, tuvieron dificultades para reemplazarlo. 72%. Y estos son estadísticas de países desarrollados. Imagínense la importancia para los países en vías de desarrollo como nosotros de empezar a ponerle importancia al tema de que a veces le damos demasiadas responsabilidades, demasiado énfasis a los titulares, sin saber de que todas las responsabilidades están con ella, que en el momento en que desaparezcan, la empresa va a quedar totalmente colgada en el país. Perdón que te interrumpa acá, algo básico. ¿Tenemos alguna estadística de cuántas empresas son de carácter familiar en Nicaragua? Ok, esa es una muy buena pregunta. El único país que ha hecho una estadística, porque los programas de empresas familiares hicieron una alianza con el Censo Nacional, fue Chile. Y ellos, las estadísticas son precisas, ¿verdad? Las estadísticas van del 80 a 85%. Sin embargo, en la mayoría de los países en vías de desarrollo, las estadísticas dicen que va de un 85 a un 90% la cantidad de empresas que son de carácter familiar. En Nicaragua no tenemos esas estadísticas, en ningún país de Centroamérica, como les digo, en Latinoamérica solamente Chile lo ha logrado desarrollar. Nosotros en Nicaragua utilizamos esa estadística de 85 a 90%, o sea que de 100 empresas que están en la calle, 85 de ellas tienen una familia detrás, que está de alguna manera luchando por identificar cuál va a ser el próximo paso que debería de hacer el fundador o la fundadora con los hijos que ya terminaron la universidad, con los hijos que ya terminaron el colegio y quieren luces, pues, ¿verdad? ¿Y por qué es un tema complicado, Leonardo? ¿Por qué la sucesión es un tema tan complicado? Puede ser alguien que no quiere dejar el mando, o puede ser alguien que no ha preparado todavía el relevo generacional. ¿Cómo se manifiesta eso? Hay una serie de cosas que contribuyen a esa situación. En primer lugar, que es una materia nueva de estudio. El primer tesis doctoral se escribió en 1978. Hershon la escribió sobre el tema de lo que es la sucesión en Harvard. La primera tesis doctoral, 1978, pareciera mucho tiempo, pero para pasar de lo que es la academia a pasar a lo que es a algo más práctico, a lo que es la administración del día a día en las empresas, tiene que haber pasado un poco más de tiempo, lógico, ¿no? Y estamos hablando de que fue hace 40 y pico de años. Entonces es un tema que apenas ha entrado en los últimos años en la academia. En el caso de Nicaragua, algunas universidades enseñan, yo creo que a nivel centroamericano no estamos mal, quiero decir eso. Ya son varias universidades en Nicaragua, públicas y privadas, que enseñan el tema de la empresa familiar o conceptos de la empresa familiar, porque aquí se hizo un trabajo que se promovió desde la Universidad Nacional de Ingeniería, desde la Vicepresidencia de la República, en aquel entonces, estoy hablando en el año 2009, y que capacitó a 16 universidades distintas en Nicaragua sobre el tema de la empresa familiar. Se capacitaron
59 profesores en esa temática de 14 universidades diferentes. Entonces ahí andan los profesores, ¿verdad? Hay algunas universidades que lo han estado dando, ahí me han estado preguntando, me invitan a veces a dar una charla. Yo creo que es una linda contribución, ¿verdad? Pero siguiendo con los temas de las estadísticas, si me permiten, aquí podemos ver en esta filmina, damas y caballeros, 61% dice por falta de interés común entre familiares. O sea, habían situaciones entre que los miembros de la familia no se ponían de acuerdo sobre ciertas cosas, 25% porque la armonía familiar ya estaba golpeada, 10% porque el negocio no había madurado lo suficiente y 3% nada más por una situación vulnerable financieramente hablando del negocio. Miren, si ustedes ven todas estas estadísticas, desde el 72%, 62, 25 y ahí paramos, todas tienen que ver con la familia. O sea, damas y caballeros, escuchen con atención que esto es muy importante. Las empresas donde hay una familia presente, un fundador, una fundadora, una pareja, o un padre o un hijo, o una madre o una hija o un hijo, etcétera, normalmente se mueren desde adentro. Las mata la familia misma. Es duro lo que estamos diciendo. Y aquí voy a poner, este es el problema. Hay un empresario del vino que se llama Pelayo de Mata y decía, la familia puede llegar a ser el peor enemigo de la empresa. Es una frase dura, pero es real. Pero estamos hablando de aquella familia distraída, aquella familia que no se preparó. Porque la familia que se preparó puede convertirse en la mejor amiga para que su empresa crezca sin ningún tipo de restricción. Un autor que se llama Milton Friedman, cuando él y su esposa fueron galardonados por George Bush, él estaba hablando en algún momento sobre el tema económico y sobre el tema de la empresa. Y él decía en alocución sobre esto mismo, ¿verdad? Hemos descubierto al enemigo y ese somos nosotros, porque es la persona, la titular de un negocio, el que está al frente de la economía, la que puede hacer que las cosas no funcionen en un momento determinado. Ok, entonces acá, ¿qué tan fácil es para que un fundador que ha creado su negocio, que su bebé, lo pueda heredar, lo pueda pasar a sus sucesores, sabiendo de que a ese bebé le ha dado con celo todo su tiempo, sus recursos, su talento? No es fácil para un fundador, entendemos, poder trasladar ese niño que es su negocio. Y yo creo que eso tiene que ver con la pregunta que vos hacías anteriormente, ¿verdad? Ahora, ahí viene parte de la solución. Solamente la planificación de la sucesión puede hacer que estos problemas de sucesión puedan ser de alguna manera managed, como dirían en inglés, manejados, disminuidos o controlados. Siempre hay situaciones que se pueden salir de la mano, pero las probabilidades de que se salgan serían menores. Entre más rico sea un protocolo de familia que se haya preparado con tiempo, que esté revisándose y que se esté poniendo en práctica, las probabilidades de que algo se salga fuera de ese protocolo son menores. Ahora, todo lo contrario, aquel protocolo familiar que una empresa familiar hizo hace 20 años, no lo han revisado con aquella situación que se les dijo que cada 5 años tenían que estar revisando su protocolo familiar. Imagínense, en 20 años, ¿cuántos hijos han nacido? ¿Cuántos nietos han nacido? ¿Cuántas situaciones difíciles se pudieron haber dado? No en 20, digamos 10, aún en 5 años, ¿cuántas situaciones no se pueden haber dado? Entonces, la importancia de tener esos protocolos actualizados, de lo que vamos a hablar más adelante, vamos a profundizar en ello. Ahora, hay una pregunta que la gente nos hace con frecuencia. ¿Cuándo empieza la sucesión? ¿Cuándo inicia la sucesión? Y aquí me viene a colación una historia que, ojo, no sé si es verdad o es falsa esta historia, pero tiene que ver con Napoleón. Dicen que en una oportunidad Napoleón estaba en el fragor de una batalla y está en un castillo con uno de sus lugartenientes y se están escuchando los cañonazos, ¿verdad? Y todo allá afuera y el lugarteniente le pregunta a Napoleón: emperador, usted que es un hombre que ha conquistado países, que ha conquistado regiones, probablemente pueda acertarme con esta pregunta que a mí me ha estado dando vuelta desde hace tiempo, porque mi hijo está a punto de nacer. Y él le pregunta: ¿cuándo es
la mejor edad para educar a un hijo? Entonces Napoleón, al escuchar esa pregunta con mucha tranquilidad, se prepara ahí un café, un té, qué sé yo, da un sorbo y le dice, la mejor edad para educar a un hijo es con la preparación y el nacimiento y la preparación de su abuela. Dice. En ese momento la persona no entendió. Pero cuando nos ponemos a pensar que la sucesión empieza con valores, empieza con una cultura familiar que se va trasladando de generación en generación. Mucho de lo que nosotros somos lo hemos trasladado de nuestros padres y mucho de lo que nuestros padres han sido ha sido heredado de nuestros abuelos. Y de eso estamos hablando de cultura, estamos hablando de valores, estamos hablando también de antivalores, ¿verdad? Pero bueno, en general, la cultura familiar, la cultura corporativa es un combo donde van muchas cosas. Y esas cosas tienen que ver con prácticas con relación al dinero, tienen que ver con prácticas con relación a los trabajadores, con prácticas con relación a las personas familiares que trabajan en el negocio y así sucesivamente. A mí me gustó mucho esa respuesta que decía Napoleón, no sé si es verdad o mentira, tal vez alguien la podría constatar posteriormente, ¿verdad? Pero sí tiene que ver mucho con sucesión, porque el patrimonio familiar, antes de decidir si lo vamos a heredar o no, tenemos que pensar qué tan importante es ese patrimonio. A veces duele hacerle esta pregunta a los empresarios familiares, porque a veces los hijos son sumamente efectivos y exitosos. Te voy a comentar una anécdota que me pasó de un empresario hace 10 años. Estaba yo en mi oficina y llegó un empresario familiar exitoso que él me comentó pues que estaba teniendo ventas anuales de $1,500,000 y él quería que sus hijos vinieran a trabajar con él, que sus 2 hijos se habían ido a estudiar fuera y que habían regresado y que sus hijos estaban ganando muy bien y entonces los hijos ganaban $3,000, $2,000, qué sé yo, unas cosas de este tipo que son buenos salarios, ¿no? Le estoy hablando hace 10 años, imagínense. Pero los hijos no querían trabajar con el padre porque el padre les iba a pagar menos, pero él me decía, al final de cuentas, todos los niños de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí a lo que voy a lo siguiente. Lo primero, hay que delimitar de qué se trata cuando hablamos de sucesión y continuidad. ¿A qué se refiere usted? ¿Es atractivo para sus hijos? Sus hijos son diferentes a usted. Es cierto de que muchas de las empresas familiares pagaron por los estudios de los muchachos. Sin embargo, era nuestra responsabilidad. Y ya cuando ellos están grandes y todo, hay que enamorarlos hasta donde se pueda. Pero los hijos, como entidades totalmente independientes, van a tener que decidir si ellos quieren seguir con el negocio o no. No es obligatorio seguir con la empresa de carácter familiar. No estamos en 300 años atrás, 400 años atrás, donde había una obligación, ¿verdad? Entonces, eso sería lo primero. Dimensione usted de qué está hablando cuando habla de legado. ¿Es atractivo para sus hijos? ¿Vale la pena? ¿Se sienten identificados ellos con ese giro del negocio? Es posible de que les llame la atención ser directores, pero tal vez no les llama la atención ser empleados ni gerentes del negocio. Recordar, el gerente, con todo y todo, no deja de ser un empleado del negocio, ¿verdad? Es el que está en el día a día involucrado. Entonces, esos son algunos comentarios muy importantes. Eso tiene que ver con, bueno, yo no solo lo veo en la parte de la sucesión, sino durante, ¿no? O sea, debe haber una comunión de objetivos, porque si un individuo no forma parte del engranaje de lo que la empresa quiere y tiene unos fines diferentes, evidentemente va a ser un obstáculo en el desarrollo de la empresa. Claro, y eso nos da pie por ver ese sentido por ciento que tiene que ver con falta de intereses comunes en la familia, entre familiares, perdón. Sí. Eso es lo que está diciendo nuestro querido amigo Ricardo, porque si en la empresa familiar los padres y los hijos no elaboran, podríamos decirlo de esta manera, una visión familiar, construyen una visión familiar, no van a poder jalar con la misma carreta hacia el mismo objetivo. Eso es uno de los temas que hay que tener claro, porque aquí lo podemos ver. 62% de los miembros de la familia
tenían intereses diferentes. No, eso no es lo que yo quiero en la empresa. No, eso yo tampoco, yo tampoco. ¿Qué hace el fundador que no hizo las cosas bien? Y disculpen que diga esto, para mí, la mayoría de las empresas familiares mueren por culpa de que los fundadores a tiempo no hicieron este trabajo especializado. Su trabajo principal es hacer que su empresa se funde y crezca, estamos de acuerdo. Colateral a eso, cuando se convierte en familiar, hay otro trabajo, que es en involucrar a sus hijos en la empresa, enamorarlos para que entren en la empresa. Porque si no lo hacen, no va a poder continuar el negocio de carácter familiar. Entonces, ese es parte de su trabajo, enamorarlos a sus hijos, pero también asegurarse a través de un proceso, sea que usted lo lleve o que lo lleve un externo, de que han construido como familia objetivos donde todos se sienten identificados. Porque una cosa también me surge ahí una duda. Dale. Leyendo a Peter Drucker, ¿verdad? En La gerencia del futuro, él uno de los capítulos lo dedica a la parte no solamente de lo que es la armonía, la unión en la familia, pero ahí pudiera haber un miembro de la familia que quiera tener un mini feudo. Dentro de la empresa, o sea, y eso ya es, para mí es un problema que alguien quiera tener, ¿verdad?, una isla dentro de la empresa y decir, esto lo manejo yo, y eso pudiera ser como dar un lugar para que la empresa se divida en varias empresas de la familia, porque esto es lo mío, con esto nadie se mete, yo desarrollo este negocio y ese negocio es nada más uno de los tantos negocios que la familia desarrolla. No sé si estoy diciendo algo fuera de lugar. No, tiene mucho sentido porque sucede bastante, pero no tiene sentido en la práctica, ¿verdad? Eso sería un futuro cáncer para la empresa. Es ponerle un tumor para que la empresa familiar no pueda continuar, a menos que haya sido una decisión de toda la familia. Si la familia en sus reuniones que tienen de junta familiar, de junta directiva familiar, han decidido de esa manera, ¿ok? Y ellos sabrán por qué lo han decidido. No pasa absolutamente nada, siempre y cuando, ¿verdad?, sea parte del protocolo y sea parte de la continuidad de la empresa, que cada uno de los hijos va a ver una área distinta, pero la va a ver como, la va a ver porque es propietario de esa área o porque va a gestionarla nada más, pero todos son propietarios al final, como ha pasado en algunos grupos familiares que nos ha tocado crear. Hemos creado algunos grupos familiares acá en Nicaragua. Cuando digo que lo hemos creado en el sentido de que le hemos dado orden, porque llegamos a unas empresas familiares donde la familia o el fundador o uno de los hijos tienen las empresas un poco desordenadas y hubo que poner orden en el tema de la propiedad en primer lugar, crear una junta familiar, una junta directiva familiar, y cada una de estas actividades que ellos tenían, hacerla una empresa, crear un CEO, en este caso un Chief Executive Officer, ¿no?, que es el gerente de gerentes que maneja cada una de las gerencias, y ya eso pues, de alguna manera cobró bastante sentido. Entonces, como que reseteamos, por así decirlo, ¿verdad?, aquella administración familiar criolla que no estaba llevando a ningún lugar para nada el negocio, y le dimos un enfoque corporativo basado en los principios de la gobernanza, de forma tal que el grupo familiar entendió la responsabilidad que cada uno de ellos tenía. Pero dejar que un hijo, por ejemplo, o una hija maneje dentro de un negocio un área nada más que está desvinculada de las actividades que los otros están realizando, o aún de la visión o la misión que los demás están realizando, tarde o temprano van a chocar, porque si están usando las mismas facilidades, si están utilizando los mismos activos, si están utilizando, tarde o temprano van a tener problemas. No solamente con las instituciones del gobierno, la DGI, aduana o cual sea, ¿verdad? Porque no está claro el tema de la propiedad, pero sí también entre ellos mismos. No sé si... No, excelente, gracias por decirlo. Quiero mandar un saludo a Gretchen, nuestra miembro de junta directiva allá en León, a nuestros amigos Flavio González, al profesor Jimmy Alvarado. Jimmy siempre nos sigue, profesor. Sí, ahí está Jimmy siempre presente en estos programas. Y gracias a los amigos que también están haciendo sus comentarios, ¿verdad? Y trataremos de ver que el doctor, pues al final, haga un espacio para comentar lo que ustedes nos están escribiendo. Pueden quisiera hacer
don Federico y Ricardo, quisiera hacer 2 ejercicios para que vean qué bonito. Un ejercicio, imagínese que usted, amigo empresario, amiga empresaria, yo sé que entre los contadores y contadoras que nos escuchan hay bufetes y bufetes que están muy sólidos y que están muy bien. Ponga atención. Si usted piensa retirarse a los 65 años, vea qué interesante este ejercicio que pusimos acá. Vamos a la edad del padre, que cuando nace su hijo ¿cómo se llama? En la izquierda completamente, ¿ok? Vamos a irnos completamente a la izquierda. Edad del padre cuando nace su hijo o su hija mayor. Imagínense que usted tiene 25 años. Cuando su hijo se gradúa de 22 años, usted va a tener 47 años. Vamos bien. Correcto. Vamos bien. Ok. Sumémosle 5 años más que ese hijo va a trabajar con usted, usted va a llegar a los 52 años. Usted había planeado retirarse a los 65. La diferencia que hay entre 65 y 22 es 13 años. Usted tiene 13 años con los cuales puede jugar. Estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. Ok, imagínese de que usted tenía 35 años cuando nació su hijo. Sumémosle 22 años cuando ese hijo se va a terminar el colegio, la universidad, usted va a tener 57 años. Sumémosle los 5 años con que van a trabajar juntos, ya usted tiene 62 años. Le quedan a los 65, 3 añitos disponibles para ver cómo usted va a trabajar junto con su hijo. Ahora, imaginémonos el último ejercicio. Usted tiene 45 años cuando nace su cachorro. ¿Okay? Sumémosle 22 años de este cachorro que ya va, usted va a tener 67 añitos. Nada malo, ¿verdad? Si usted está bien de salud y está bien de la cabeza, ¿verdad? Y todo. Más 5 años que van a trabajar juntos son 72 años. Y usted dijo que se iba a retirar a los 65. Usted está corto de 7 años. Ese es un ejercicio sencillo, interesante, que de alguna manera nos puede servir a todos. Ahora imaginémonos que usted dijo que se va a retirar a los 70 años y utilicemos más o menos los mismos elementos, el mismo esquema, ¿verdad? O sea, si usted a los 25 tuvo su primer hijo, tiene 18 años de seguridad. A los 35 le quedan 8 años. Pero aún, si usted tuvo su primer hijo a los 45 y pensaba retirarse a los 70, todavía está corto 2 añitos más de menos. Excelente ejercicio. Entonces, ese es un ejercicio importante para todos los dueños de negocios, para que vean de que uno pierde capacidades a medida que pasa el tiempo. Amigo, amiga, dueño de su bufete que me escucha, si usted tiene 55 años, recuerde que todos somos de la vida de la muerte y del cansancio. Usted pierde facultades. Desde los 40 años empezamos a usar este instrumento llamado anteojo, 40, 1, 42, otro a los 45 años. Yo antes de los 40 años, cuando no usaba esto, yo me sentía un águila. Yo miraba hasta un carro en un palo a 200 metros de distancia. Ahora no veo nada de eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas facultades que pierde se trasladan al negocio también, ¿verdad? Y esa falta de atención que vamos a tener en los detalles del negocio van a hacer que ganemos menos plata, que golpeemos al negocio. Y es importante de que usted encuentre su espacio. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo tengo que retirarme de mi empresa totalmente a los 65, 70 años. No. En la empresa hay espacio para todos, incluso para los jubilados. El jubilado que quiera trabajar en su empresa, desde la junta directiva, con esa cabeza maravillosa que usted tiene a los 70, 75 años, con esa riqueza de conocimiento, en su junta directiva usted se puede dar gusto definiendo con sus socios, que en ese caso son sus hijos, qué nuevos negocios van a hacer, dónde nuevos negocios van a entrar. Usted puede hacer network, actividades de alianzas estratégicas con otros viejos como usted, que tal vez están en otras situaciones de prerretiro, sobre nuevos negocios, sobre nuevas actividades, sobre nuevos países donde pueden entrar. Solamente cuando usted tiene una cabecita más descansada, más pausada, desde su junta directiva, usted puede crear estrategias. Pero si usted está en el día a día, en ese combate de definir qué hacemos estas 9 horas laborales que vamos a tener lunes y así mismo hasta el viernes, definir estrategia es muy difícil porque la rueda operativa nos consume nuestras agendas y nuestros días. Y eso hay que dejárselo a los chavales, los que están ahí en ese día a día, gente que tiene energía. ¿Cuál es la edad propia de retiro? Bueno,
Eso es una pregunta muy subjetiva porque va a depender de cada caso. Pero mi recomendación es que una persona después de los 70 años, aunque tenga mucha salud, etcétera, etcétera, sería ideal que le vaya dejando, que ya le deje el negocio a la siguiente generación. 65 y se siente buena salud, sigue adelante, Sí. pero ya piense que Sí. de alguna manera Sí. tiene que involucrar a sus hijos e hijas para que vayan tomando titularidades de una u otra manera. Déjeme decirle, mi estimado doctor, que escuchándolo hablar, ¿verdad? El tiempo se nos va bien rápido. Y a nuestros invitados, ¿verdad? Yo quiero pues proponerle que sigamos hasta que se nos hagan las 5, ¿le parece, mi estimado? Para no perderlo, ya que está aquí, Bárbaro, bárbaro. no lo vamos a dejar salir, Sí. ¿verdad? Porque nos gustaría Se fue escuchar tiempo, hasta ¿eh? el final su posición. Fíjese, Nos doctor, faltan que 10 para las 4, ¿verdad? Y el Sí. tiempo es muy corto. Sí. Quisiera, sí, vas a decir sí, yo algo, solo pues. quería comentarle al doctor que escuché una ponencia sobre este tema a un ganadero. Ah, ok, interesante. Y el ganadero decía el siguiente problema, ¿verdad? Que él heredó de su padre. Y hubo un momento determinado que tanto el padre como él andaban en la finca, en el lodo, con sus botas, se sentaban en el banquito a ordeñar, etcétera, lazando para... Era el trabajo duro, rudo, ¿no? Pero habían logrado tener una buena administración y salir adelante con una buena empresa ganadera. Pero tenían el problema ahora con la tercera generación, el hijo, el nieto del fundador. El nieto del fundador, para hacerle la vida mejor, ¿verdad? Lo mandaron a estudiar al extranjero. Y a estudiando en el extranjero se recibió incluso con maestría de una ingeniería. Pero resulta que estando, ese era el objetivo de ellos, que se preparara y viniera a hacerse cargo de la empresa familiar acá en Nicaragua. Pero entonces dice el hijo, ¿verdad? Que se fue a estudiar. Fíjate, papá, que a mí aquí me están ofreciendo, donde estoy estudiando, me están ofreciendo un salario de $15,000. Entonces, no me puedo regresar, le dice, ¿verdad? Y entonces hice mis planes, dice el señor, ¿verdad? Se me vinieron por la borda, pues, porque y ahí canté esa cuestión, yo no puedo competir, yo no puedo pagarle los $15,000, dice, ¿verdad? Pero hay esa situación, pues, ¿verdad? Que sobre todo, y le dijo el hijo, no, si llego allá, yo voy a andar en el corral con las botas y lo dándome. En cambio, aquí estoy en un edificio en el 40 pisos con una vista, no sé qué. Todas esas situaciones, dice, que se me escapan de la mano, que no puedo. Pero fíjate que me llama la atención, yo tengo unos parientes allá en Jinotega, los Celaya, hasta San Gabriel, ¿verdad? A veces nos ven en Facebook o en el canal de YouTube del colegio, salude a ellos. Lo que ves es que desde niño, ¿verdad? Sí. El hijo anda con el padre ayudándole Sí, en todas las sí, labores. sí. Es decir, esa es una cultura diferente, ¿verdad? En la parte del campo, el niño o la niña desde pequeños andan en las labores. Es muy diferente acá en la ciudad, ¿verdad? Que creo que llevamos una vida más relajada, más cómoda, ¿verdad? Pero en el campo efectivamente desde pequeños están. Pero también algo que sucedía, no sé si tú sabes que yo soy de Estelí, y cuando estábamos ahí en la adolescencia pensábamos en regresar a Estelí. Y aquí estoy, 40 y pico de años después, estoy en Managua, viviendo en Managua. O ¿Y qué sea, pasó con el negocio? es que no, nosotros cuando nos venimos aquí ya no regresamos, ese es el punto. O sea, te vienes a Managua y ya no regresas. Ahora, pues, afortunadamente hay universidades en las cabeceras departamentales, ¿cierto? En Matagalpa, Jinotega, Juligalpa, Huaco, León, etcétera. En todos lados hay universidades ahora. Hace 30, 35 años no era así. Tenías que ir o a estudiar a León o venir a Managua. Y hace 60 años, que es cuando yo hablo del 64, más o menos, ahora en abril, cuando se inauguró la Facultad de Ciencias Económicas en UNAM, la gente para estudiar economía tenía que ir a Europa o a Estados Unidos. Es decir, es relativo, ¿no? El de la capital salía, el del pueblo se venía a Managua. En relación a eso que tú comentas, pues que muy probablemente el que ya sale un poco, digamos, del sobaco, el Papa,
puede ser que efectivamente le salga una oportunidad y ya no regrese al negocio familiar, porque le va a salir una. Por eso la lámina esa donde el tipo no es el porcentaje, la estadística, ¿cuál es el interés común que tenemos? Si a mí me interesa continuar el negocio de mi papá, o yo le voy a hacer realidad el sueño de mi papá. Yo tengo que vivir el sueño de mi papá. Pues probablemente te digo que no, pues que yo tengo mis propios sueños, pues que el sueño de él no es mi sueño. Claro. Y probablemente resulta, me hacía un comentario un amigo, ya vamos a leer ese comentario que está bastante largo, pero ya lo vamos a leer. Me decía, Ricardo, me decía, este tema de la familia, de la gerencia familiar es bien complicado. O sea, administrar emociones, que se pueden trasladar las emociones al negocio. Decía un jefe mío, los problemas los dejan en la casa, aquí vienen sin pelear. Ahí la gente, cuando son empleados, ¿verdad? Van con sus problemas a los trabajos y andan dándote malas respuestas. Ahora imagínate que traslades el hogar, la familia, con toda esa carga de emociones positivas y negativas a la gerencia profesional. Es decir, para mí es un gran problema, ¿no? Manejar eso, cómo separarlo, cómo dividirlo. ¿Quién pudiera ser el especialista? Digamos el doctor, pero no lo veo como psicólogo. Y yo digo, necesito también un psicólogo para estas cosas. No estoy pensando en cualquier locura, o un antropólogo cultural que me ayude a establecer algunas cosas, o un sociólogo organizacional que me ayude a cómo dividir las cosas. No sé qué comentario te merece. Claro, quiero decir que la sucesión y la continuidad es un arte. No es fácil el tema de la continuidad, pero ojo, hoy sabemos más que antes. Antes era muy común ese tipo de cosas como las que nos explicaba don Federico, de que los hijos, y no solamente tenían, en el caso de que se fueron a Estados Unidos, muchas veces los de San Carlos, Río San Juan, los hijos venían a estudiar a Granada o a Managua y ya después no querían regresar a San Carlos. O sea, vos ves la contextura de San Carlos en los últimos 50 años, por ejemplo, y son personas totalmente distintas a las que hay ahora de los que habían antes. Entonces, muchos de los sancarleños están en Managua, están en diferentes contextos, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, creo que el tema de la comunicación va a jugar un papel esencial de cara al futuro. En el caso del ejemplo que puso don Federico, que es bastante común, de hecho, estoy de vez en cuando asesorando a un colega de colegio que estudió conmigo, que es finquero de Huaco, Chontales, uno de estos lugares que se fue hace años de Nicaragua, pero mantiene su finca acá, la ve en línea, por así decirlo. Sus hijos son gringos y los hijos, por supuesto, no se ven montados en un caballo, no se ven ordeñando, ¿verdad? No se ven haciendo nada de esto. Mi recomendación en el caso de él, porque yo no he sido su asesor a lo largo del tiempo, sino me lo digo así en caliente, y mi recomendación es, mira, yo no tuve la oportunidad de recomendarte antes, pero lo ideal hubiera sido haber creado una conexión. Por ejemplo, ese padre que deja ir a ese hijo, pero con el que ha tenido una buena comunicación y con el que habla con frecuencia, enamorarlo, hacerle ver la importancia, ¿verdad?, del legado familiar, etcétera, etcétera. Llamarlo para vacación, invitarlo para que traiga a la noviecita gringa que tiene, a los amigos, ¿verdad?, etcétera, y que el hijo se vea proyectado, hacerlo, sensibilizarlo sobre la realidad de su contexto, la pobreza, que traiga juguetes, que vaya a repartir juguetes, que se siente importante ayudando a otros en su contexto. Creo que esas cosas son cambiavidas como algunos padres sí lo han logrado hacer. Yo sé que esto no es para todos, ¿verdad? Pues un ejemplo les ponía yo. Pero en el otro caso, el padre que sabe que eso está pasando, por ejemplo, el caso de don Federico, de nuevo, digamos que esta persona tiene 60 años, por poner una edad, y el hijo tiene 25 años, ¿verdad? Y está encantado en los Estados Unidos con su novia gringuita, allá que no te vayas, si te vas no me caso con vos, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Tiene que valorar en dónde está parado hoy ese señor, ese finquero. Hoy tengo 500 vacas, esto vale $500,000, por decir algo. Si yo lo sigo trabajando, perdiendo capacidades, perdiendo fuerzas, etcétera, etcétera, en 10 años va a valer $350,000, porque mis vacas se van a morir, yo no voy a tener muchas capacidades para atenderlas a todas. Mejor o lo vendo hoy y me dedico a otras actividades, o veo si hago una sucesión gerencial con los peones, con la gente que está ahí. Tal vez me lo quieren comprar mis peones,
y yo se lo voy trasladando de alguna manera, como sucede en otros casos, ¿verdad? Tal vez algún mandador esté interesado, algún socio que esté por ahí nomás, y la reducís a tu mínima expresión, o sea, porque hay gente que me dice, yo no puedo dejar de ser finquero, ¿ok? Entonces quédate con una finca de 2 manzanas, pues, donde tenés 2 terneros nada más, que vos lo puedas manejar, que te sientas contento, ¿verdad? Pero no vas a poder controlar cuando tenés 70 años, 500 vacas, como cuando lo hacías a los 35 años, que lo hacías con mucha facilidad, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar consciente de que está atrapado en esa situación y tenés que tomar una decisión. Que si seguís manejando la empresa con esas mismas variables, tus energías van a seguir disminuyendo, tu capacidad para controlar va a seguir disminuyendo, va a afectar el valor de tu empresa. Es muy fácil entenderlo, ¿verdad? Entonces, tomar una decisión en los próximos 4 o 5 años donde vos y tu esposa mejor te dedican a otras actividades relacionadas a lo que tenían antes, ¿verdad? Porque si es lo único que sabes hacer, bueno, sería eso, ¿verdad? Y bueno, y vender la empresa en el momento en que se pueda hacer y salir de eso. Pues. Costo de oportunidad. Exactamente, esa sería mi recomendación en ese caso extremo, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, yo sé que los padres y madres latinoamericanos, no solo nicaragüenses, porque somos igualitos todos los latinos, son muy buenos enamorando a los hijos para que los hijos se traigan a las parejas también aquí al país. Y Nicaragua tiene unos recursos maravillosos de belleza, las playas, San Juan del Sur. Entonces cuando los chavalos vienen, ¿verdad? Se van a pasear, les prestan la doble cabina y entonces los muchachos están enamorados de su país, ¿verdad? Y bueno, no se ven fuera también de Nicaragua, aunque tengan buenas oportunidades por allá. No sé. ¿Quieres atender a Leonel? Leonel te hizo ahí una pregunta. Ah, ok, dice. Si gusta la leemos, te la leo. Dale. Para que quienes nos están viendo también estén en sintonía. Doctor Cafarena hizo una pregunta: ¿cómo se ha tratado en los últimos años el hecho de que los hijos no se sientan cómodos con algunas decisiones del padre fundador? Los hijos con mejor preparación, que padre trae mejor toma de decisiones para la empresa, pero el padre se opone a dichas ideas, ya que no se preparó académicamente para la creación de su empresa, sino que la realizó a base de puro esfuerzo y de la experiencia. ¿Qué hacer ante ello? ¿Hay algo nuevo sugerente basado en lo que estudié en el diplomado? Ahí estamos un poquito largo. Ese fue uno de los grandes temas analizados con el doctor Antonoli. Gracias. Ok, mire, de nuevo, la comunicación, no importa que el padre no tenga una formación educativa, educacional, académica, no importa. Lo que importa es el deseo que el padre tenga de abrirse a que los hijos participen en la toma de decisiones. Porque si es una verticalidad, es una dictadura, es muy poco lo que se puede hacer. Pues, el padre se va a quedar solo al final de cuentas con una tierra, con un pedazo de empresa que va a ir perdiendo su valor a medida que pase el tiempo. Pero si el padre ha involucrado a los hijos, ¿recuerdan cuando les dije de que el titular principal, el responsable para que las empresas pudieran continuar cuando son los fundadores de los negocios? Bueno, aquí estamos en cuanto a eso, ¿verdad? Usted como fundador tiene la responsabilidad de abrir para que sus hijos aprendan también a tomar decisiones con usted. El problema es que los padres siempre ven a los hijos pequeños, pueden tener 30, 40 años y siempre los van a ver pequeños. Tienen 50 años los hijos y todavía le tienen más confianza a un trabajador que trabaja con ellos de 35, 40 años, que menos al hijo de 60 años que siempre lo siguen viendo pequeño, que siempre lo siguen viendo que no tiene la madurez suficiente para este tipo de cosas. Pero hoy en día sabemos más que antes. De nuevo, el gobierno corporativo lo obligaría a usted, fundador de su negocio, a que abra una especie de junta directiva, junta familiar, llámele como sea, donde aprendan a tomar decisiones todos. A usted se le va a dificultar mucho, de nuevo, porque usted toda la vida lo único que aprendió es darle órdenes a su hijo. Pero tiene que aprender, si ya su hijo es una persona adulta, ya tiene carrera universitaria, etcétera, tiene que sentarse con su hijo y tiene que ayudarlo a convertirse en el director nuevo que usted necesita en esa junta directiva para fortalecerla, para que se madure esa junta directiva y para que pueda continuar y para que pueda crecer. Entonces, la recomendación es que ese titular tiene que abrirse para que la empresa familiar pueda
continuar. Si ustedes me permiten, tal vez yo creo que aquí se responde hasta cierto punto. Miren, ahí está. Perdón. Perdón, ahí está lo primero. Aquí está la palabra, disculpen. Familia sensibilizada. O sea, ese fundador no puede seguir pensando de que él y ella es la verdad total y absoluta del negocio si no está sensibilizado. O sea, él tiene que abrirse, tiene que entender de que él es un actor más de la empresa, cuando se convierte en familiar, cuando tanto la esposa o el esposo, en el caso que fue ella la que lo creó, y los hijos han entrado a la empresa a trabajar, se convierte en un equipo. O sea, pasar de un titular de una persona a un equipo. Ese traspaso es muy pocas veces percibido por los fundadores. El hecho de que haya un equipo lo hace a usted parte de ese equipo, no lo sigue siendo a usted la verdad absoluta y la única voz que se debe escuchar en ese negocio. Entonces, esa sensibilización tiene que venir de un profesional que conozca el tema de la empresa familiar, donde le haga ver a usted el mundo futuro al que se va a enfrentar si usted no toma acciones hoy. Usted tiene que entender que si sigue con esa misma dirección vertical de un dictador, donde su palabra es la primera y la última, donde lo que usted dice se tiene que hacer, créame que usted se va a quedar solo. Sus hijos y sus hijas, tarde o temprano, van a buscar otro espacio, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo se manejan los celos entre hermano y hermana? Porque pudiera ser que un hermano sienta que una posición gerencial la debe manejar él y no la otra persona. Me parece que eso genera problemas en la gerencia. Esa pregunta la voy a responder, si me permite, en unas 3 filminas adelante. Adelante. Quiero ponerles casos extremos que se pueden dar en una empresa de carácter familiar, si me permiten. En primer lugar, lo que hemos hablado, cuando el fundador dice, no, esto aquí a mí nadie me saca, y tiene 75, 80 años, y cree que él, su voz, es la única que tiene que prevalecer, que lo que dicen sus hijos no vale nada. Ese es lo primero. Pues otro caso extremo es lo que nos acaba de hablar don Federico. El sucesor choncaleño, gringuito, ya no quiere en Nicaragua, ya no se mira rodeado de la buñiga de la vaca, ¿verdad? Y de ordeñar las vacas, y dice, no, eso no es para mí. Otra es donde del todo hay sucesores, ¿verdad? Yo quiero contar, bueno, hay anécdotas en cada una de ellas, ¿verdad? Otra es cuando son muchos los hijos interesados, o sea, son casos extremos que se pueden dar. ¿Cómo hacemos en esos casos? Otra es cuando el fundador está enfermo y los sucesores son chiquitos, son niños, pues, ¿verdad? Son casos extremos que se pueden dar. Entonces, miren, les voy a poner un caso extremo que es jocoso, pero es real, ¿verdad? Y es el famoso síndrome del príncipe Carlos. O sea, el príncipe Carlos tomó el control cuando fue el año pasado, ¿verdad? El reinado de Inglaterra. ¿Cuánto tiempo esperó? Pudo haber sido rey hace 20 años, cuando la reina pudo haber colgado los guantes y pudo haber dicho, ¿saben qué? Yo me jubilo. Sin embargo, pasaron muchas cosas en esa familia. El tema de la princesa Diana, el rechazo del príncipe Carlos a la princesa Diana, la entrada de otra persona, ¿verdad? Que en este caso es la reina, ¿cómo le llaman? La reina cohorte o algo así, ¿verdad? O sea, pero tuvo que esperar muchísimos años el príncipe Carlos. Y esto es un fenómeno que se da en muchas empresas de carácter familiar. Vos vas a ver que ese síndrome del príncipe Carlos es bastante común. Hay fundadores, hombre, que ya tenía la reina cuando se jubiló. Tenía 90 y pico de años. ¿Por qué esperar a tener 90 y pico de años para jubilarse? Cuando vos llegas a tener 90 y pico de años, te has comido la vida productiva de tus hijos. Sus mejores años del príncipe Carlos quedaron como sucesor y quedaron en aspiraciones. Cuando él aspiraba, en ese momento se quemaron sus mejores años. O sea, ¿qué edad tiene el príncipe Carlos? 70 y pico de años, probablemente. Pero de los 40 a los 70 años pudo haber tenido 30 años de reinado, donde a Inglaterra le pudo haber impregnado una grandeza extraordinaria. 30 años. La pregunta para muchos de los que nos están escuchando, no sé la edad que tienen, pero para que lo piensen, ¿verdad? ¿Qué planes tenemos para nuestros hijos y para nosotros mismos?
porque nuestros hijos pueden perfectamente ser ese rey que necesita en su momento oportuno tu empresa, ¿verdad? Y vos ayudarle a hacer un buen reinado. Si ustedes ven, por ejemplo, la serie The Crown, que me ha encantado extraordinariamente, ahí va a haber muchos principios de empresa familiar. La reina de Inglaterra está sometida a una serie de protocolos y temas que tienen que ver, que regulan el comportamiento del reinado. Y eso es lo que hace que las empresas, familiares o no familiares, puedan actuar, esté o no esté presente el titular principal. Cuando usted tiene un protocolo familiar que determina cuál va a ser su comportamiento, pero no solamente el suyo, sino de las personas que lo rodean, usted puede irse de vacaciones 15 días y no le va a pasar nada a la empresa. Pero hagamos todo lo contrario. Si usted no tiene un protocolo familiar, usted se va de paseo 15 días, usted viene muerto de miedo probablemente y va a estar tomando pastillas para controlarle la presión mientras esté cada día fuera de vacaciones. Probablemente porque usted no acostumbró, usted acostumbrado a la empresa a su presencia, usted acostumbrado a la empresa a su verticalismo, usted acostumbrado a la empresa a que su palabra es la única a ser escuchada y reemplaza su palabra a ese protocolo, su palabra reemplaza a las políticas que la empresa debería de tener en materia de todo, en materia de cómo se hace un cheque, en materia de cómo se firma un cheque, en materia de cuándo sacar un cheque, en materia de quienes tienen tarjetas de crédito, en materia de quienes usan automóviles, en materia de quienes tienen derecho a combustible, en materia de dónde se parquea. O sea, ¿por qué no deja que los políticas regulen esas cosas, pero que esa política la haga la familia empresaria, no la haga usted? Porque cuando la familia la hace, es la sabiduría del grupo la que va a prevalecer. Porque si es su voz la que va a prevalecer cuando usted desaparezca, la gente que queda va a deshacer todo lo que usted hizo, porque no calzan dentro de ese ámbito que usted creó, no calzan dentro de ese mundo que usted creó. Van a tener que construir un nuevo contexto donde hay espacio para todos y para todos. Ahora, esto es lo que pasa cuando se da una sucesión exitosa. ¿Sabe qué? No se siente. ¿Qué es lo que me ha pasado a veces en algunas empresas de carácter familiar que hicieron su protocolo con tiempo? Con orgullo digo de que he dirigido consultores que han hecho más de 120 procesos en Nicaragua de familias propietarias. Y quiero decirle que en aquellos donde hemos tenido éxito normalmente no se sintió. De repente yo llego, no veo al fundador, veo a los hijos y ¿qué pasó? Mira, mi papá se jubiló hace 3 años. Mira, y no sé si la gente tranquilo, todo bien, todo en orden, ¿verdad? Esa es una sucesión exitosa. O también, no necesariamente no se sintió. Empiezan a darse algunos cambios significativos, principalmente temas de internacionalización, porque muchos de los hijos hablan otras lenguas, han cruzado barreras, se mueven con facilidad en otros contextos y otros países. Y bueno, eso puede hacer que la empresa... Hay varias preguntas. Perdón, que las adelante, vayamos sí. atendiendo. ¿Puedes retroceder las preguntas del chat, por favor, Roque? Estaba donde está Jimmy, de donde está Jimmy, creo que Jimmy hizo una pregunta para el doctor y podemos iniciar, creo que quedamos ahí. Disculpa, mi estimado. Claro. Ok, dice Jimmy Alvarado, ¿cómo se puede ver la sucesión cuando el padre nunca involucró al hijo en el proceso del crecimiento del negocio y la hereda, ya siendo un negocio rentable en el mercado? Bueno, la pregunta, Jimmy, ahí es quién sos vos, por ejemplo, si vos fueras el padre o vos sos el sucesor, el hijo, ¿verdad? Habría que ver, digamos de que vos sos el hijo y me buscas a mí. Entonces, lo primero que yo te preguntaría es, ¿te vas a lanzar? ¿Te vas a tirar? ¿Vas a hacerle el esfuerzo de manejar este negocio? ¿Te interesa este negocio? Muchos hijos que no fueron involucrados a tiempo, en tiempo y forma en los negocios, son reticentes a participar en la estructura familiar una vez que ya los padres no están. O tal vez cuando los metieron muy temprano sin ninguna guía adecuada, los hijos quedaron marcados y ya no quieren tampoco ningún tipo de relación con el negocio. Habría que ver, Jimmy, si hay interés por parte de esa persona. Si hay interés, hay que seguir una ruta muy distinta antes si no hay interés. Si no hay interés, que el chico lo venda. Ahora, porque, ojo, Jimmy,
Recuerda que pueden haber diferentes actividades que vos realices con el negocio. Digamos que vos sos ese titular, ¿verdad? Puede ser de que vos no lo manejes, pero que te busques a alguien que sabe manejarlo y te informes lo más que puedas sobre ese tipo de negocios para que vos aprendas a pedirle cuenta a esa persona que vas a ponerla a manejar tu empresa. Porque si vos pones a manejar tu empresa a alguien que no sabes pedirle cuenta, es como que le estés regalando un negocio a alguien, ¿verdad? Entonces tal vez es manejarlo, es venderlo en ese caso. Pero si vos tenés interés en conocer sobre la empresa, no la querés manejar, pero querés dirigirla desde el directorio y que esa persona venga a rendirte cuentas a vos como gerente general, podría ser una cosa extraordinaria, pues, ¿verdad? Algo bonito, que sea de que te genere mucha plata, mucha satisfacción y tal vez tu futuro hijo, en el futuro, perdón, tus hijos de alguna manera se puedan involucrar y tener algún puesto disponible para trabajar en la empresa. No sé si respondí la Gracias, don Federico Ricardo Méndez. Don Federico. Buenas tardes, dice Ricardo Méndez. Gracias por la pregunta, Ricardo. Buenas tardes, estimados colegas. Dice, ¿qué libro recomiendan para usar como herramienta a la hora de crear una empresa familiar? Bueno, hay mucha literatura ahora sobre el tema de entrepreneurship, de crear empresas. Yo le recomendaría como una literatura general rica de leerse Padre Rico, Padre Pobre. Esa es una literatura con la que usted puede empezar a ver el tema de la empresa, de su empresa, ¿verdad? Cómo crear su empresa. Pero cualquier cosa me puede escribir, al final voy a poner mi correo y yo con gusto incluso le puedo compartir literatura, mandársela en PDF a usted para que vaya leyendo. Leonel Cuadra. Leonel Cuadra dice, ¿qué pasa con los hijos extramatrimoniales? ¿Es aconsejable incluirlos dentro del plan de sucesión de la empresa familiar? Bueno, eso es una pregunta con la que nos encontramos con mucha frecuencia, Leonel. Ahí va a depender de un par de cosas, Leonel. En primer lugar, si vos con la nueva pareja que tenés, okay, con tu esposa, digamos, en ese momento, ya lo conversaron y tus hijos que son de esa pareja, que son los que están actualmente en ese patrimonio familiar, están de acuerdo con que vos incluyas a estos hijos mayores o menores o de la misma edad de tus hijos, ¿verdad? Actuales, con tu pareja actual. Entonces, si ellos están de acuerdo, bárbaro. Eso sería lo primero con lo que yo me enfrentaría. Si ellos no están de acuerdo, como son hijos tuyos y no de ellos, de alguna manera a esos hijos les vas a tener que hacer justicia, no necesariamente trayéndolos al redil familiar de ese contexto de negocio del que estamos hablando. Porque lo que vas a traer son tensiones. Entonces no vale la pena de que vos apenta, como decimos aquí en Nicaragua, querrás traer hijos de diferentes cepas. No tendría ningún sentido a menos de que la persona clave en ese momento va a ser tu pareja actual. Ella va a ser la persona clave, ella va a ser la puerta. Si ella está de acuerdo y tus hijos actuales, ¿verdad?, están de acuerdo, bárbaro. Si ellos no están de acuerdo, lo peor que podemos hacer es hacerle fuerza a algo que va a terminar muy mal. Mejor hacerle justicia a esos hijos por tu cuenta, con tu propio pecunio, con tu propia plata y no de la plata de ese patrimonio que ya es familiar. Si es un patrimonio familiar, ojo con eso, ¿verdad? Hacerlo con tu plata, la plata de Leonel Cuadra en ese momento. No sé si respondiste. Excelente. Saludos a Oscar, Mauricio. Saludos a Noel. Noel, ahí está Noel siempre, mi estimado. Qué alegre tener a Noel Cárdenas presente siempre. Saludos, Noel. Saludos. Podemos continuar, si ¿quieres hacer algo? Claro. Ok, mira, yo quería ahora, ¿qué características debe tener un buen plan de sucesión? Porque esto es clave para poder pasar de una gerencia familiar a una gerencia profesional. En primer lugar, que la familia esté clara de este proceso que vamos a hacer, ¿verdad? Que toda la familia esté ahí, que toda la familia escuche este proceso, ¿no? También que cualquier situación que se esté dando dentro de la familia pueda ser escuchada. O sea, todos debemos de ser escuchados dentro de la familia. Crear un directorio familiar significa
no de que el fundador va a hablar y que todos vamos a escuchar, o que la fundadora. Significa de que todos tenemos que ser escuchados y considerar todas las opciones que puedan surgir dentro de esa familia que va a dirigir la empresa ahora de una manera distinta. Una vez de que hayamos llegado a consensos, tenemos que ser informados todos. Eso es un aspecto esencial. Y eso va a maximizar el valor en general de la familia, ¿no? Y bueno, quisiera, antes de esto, avanzar en este punto porque el tiempo no Tenemos va. 40 minutos. Ok. Entonces voy a enfocarme a los pasos concretos que tenemos que dar para pasar de la gerencia familiar a la gerencia profesional. En primer lugar, ya mencioné eso. La sensibilización. La sensibilización de la familia. Eso lo tiene que hacer un profesional. Lo tiene que hacer un externo. Alguien que sepa sobre el tema de la empresa familiar. Alguien que les prevea a ustedes los situaciones en que se van a encontrar si no toman acciones hoy con relación a eso. Es posible que sea muy tarde si usted tiene 60, 55 años, pero nunca es tarde para ignorar la voz, ¿verdad? O sea, si usted sabe y está escuchando esta situación, es importante que hoy usted empiece a tomar acciones concretas para buscar a alguien que le ayude en ese proceso. ¿Ok? Entonces, lo primero es que la familia tiene que ser sensibilizada. De nuevo, y me refiero a la pregunta de Leonel. Leonel nos hablaba con su pregunta prácticamente hablando de la parte extramatrimonial. ¿Cuál es la familia? Bueno, la familia es con quien está usted, ¿verdad? En ese momento. Y si hay hijos de por medio que ya son adultos, ese sería el grupo familiar con que usted debería de contar, ¿verdad? Entonces, sentarlos a todos, traer un profesional, que ese profesional los sensibilice y le explique la importancia de tener un gobierno corporativo. Pero fíjate que se me ocurre pues, cosas que vivo pues en mi diario vivir. Sí, no, porque vos sabes que yo vivo asesorando empresas también, no con tu especialización, ¿verdad? Pero ahí andamos. Sensibilizar suena fácil decirlo, pero donde hay oposiciones en una familia, donde hay un gerente poderoso, donde hay otros que sienten que el otro es intolerante, no dialoga, no es comunicativo, tiene unas posiciones bien fuertes con relación a algunos temas del negocio, y es difícil incluso hasta sentarlo y decirle, vení, hablemos aquí como gobierno corporativo, como junta directiva, como cualquier nombre que le pongamos. El punto es que tomemos decisiones juntos. ¿Cómo se hace para trabajar esa gente difícil? Esa gente que cuesta entenderlo, ¿verdad? Hacerlos entender que es necesario tomar las decisiones conjuntamente. Claro, a la fuerza ni los zapatos, ¿verdad? Todos tenemos que estar conscientes de que tenemos una cuota de responsabilidad en el bien andar de nuestra empresa. Empecemos por ahí. Habiendo dicho esto, yo lo que recomiendo es que la familia se reúna, inviten a esta persona, ¿verdad? A este profesional, y que este profesional les dé una especie como de charla, le explique la importancia de los roles donde cada uno se tiene que ver actuando en esa situación. Ahora, si ya tenemos una empresa familiar con cáncer, con una situación extrema de violencia, casi previolenta, ahí es muy poco lo que se puede hacer, ¿verdad? A veces es más fácil resolverlo a través de abogados, y aunque va a salir sumamente caro para todos, ¿verdad? Y el beneficio familiar va a ser muy reducido. Entonces, mejor, entre más temprano a veces mejor. Y recuerde, fundadora de su empresa, a veces entre más temprano usted sensibilice y empiece a hacer ajustes en el tema de la gobernanza, mejor, porque recuerde que usted no va a estar ahí toda la vida. Si usted quiere que su empresa le sobreviva a usted, recuerde que tiene que hacer cosas distintas a las que ha estado haciendo hasta este momento. Y hacer cosas distintas significa prepararla para su ausencia, prepararla para cuando usted ya no esté. Entonces, ese sería un comentario sobre eso. Yo viví algo, Leonardo, ahí, alguien me buscó para una asesoría y te pongo, o les pongo más o menos lo que sucedía. Para mí era una empresa familiar, al menos desde mi concepto. Eran dos parejas
lamentablemente, ¿verdad? Llegaron a un momento de discordia, ¿verdad? Y a veces incluso hasta con la misma esposa o con el mismo esposo les cuesta ponerse de acuerdo, es más difícil poner dos parejas de acuerdo. Entonces, y concuerdo contigo, ¿verdad? Que es una situación que probablemente es irrescatable, ¿verdad? Pero al final no sale ganando ninguna de las familias cuando entran en ese conflicto. Mire, Al final, si me permites, Ricardo, tuvimos una experiencia en una empresa de carácter familiar donde pasaba algo como lo que estás diciendo, que se sensibilizó, las dos parejas estuvieron de acuerdo, pero lo lindo de este caso es que al final decidieron separarse, pero se separaron en paz. Ay, sí. Hubiera sido distinto, ¿verdad? Que siguiera las tensiones en cada una de estas ramas de forma tal que la empresa se muriera en el proceso de seguirla manejando ellos, ¿verdad? O sea, se encontraron en la incapacidad de que si seguían como estaban, la empresa no iba a sobrevivir. Llegaron a esa decisión. Entonces, para nosotros fue un éxito. O sea, de que se separara la empresa, para algunas personas fue un fracaso, pero para los que estábamos desde adentro fue algo tan claro y tan exitoso que dijimos que eso es lo que había que hacer. Pero para eso tuvieron que haber pasado 8 o 9 meses de consultoría, de trabajo con ellos, de hacerles ver que el mundo no se acababa con esa empresa, ¿verdad? Que podían hacerse otras actividades y otras cosas paralelas y bueno, descubrieron un nuevo mundo y al final decidieron hacerlo de esa manera. Pudiéramos pasar toda la tarde dando ejemplos, en verdad, de situaciones complejas, pero yo sé que en el camino van a salir algunas más. excelente, adelante. Miren, otro de los puntos, bueno, el primero es la sensibilización de la familia. Número 2 es la definición de la cantera de sucesores. Y esta definición de cantera de sucesores es con quiénes vamos a contar. ¿Dónde estamos ahí? ¿En la isleta? ¿Dónde andamos? ¿En San Juan? ¿Te gusta No, ahí? eso Vale, es ahí. Europa, eso es el norte de Europa, una familia empresaria ahí exitosa, Ahí, que se me ocurrió tomarla como un ejemplo. ahí. Ahí tenemos ya 3 generaciones de una empresa familiar exitosa, ¿verdad? Pero vean qué lindo en el tema de que ya uno sabe con quiénes va a contar en la gestión y con quiénes va a contar en la dirección. Porque todos los que son sucesores de los fundadores tienen derecho a acciones, tienen derecho a propiedad. Y así sucesivamente otros, ¿verdad? Los nietos. Pero no necesariamente todos tienen que heredar la gestión, o sea, no necesariamente todos tienen que trabajar, en otras palabras, en la empresa. Así se entiende la diferencia entre dirección y gestión. Dirigir la empresa es desde la junta directiva, es desde los órganos de propiedad, desde los órganos, sí, de propiedad exactamente. Y manejar la empresa en el día a día desde su rueda operativa, eso es la gestión, no es el gerente es un empleado de la empresa, sigue las políticas que le ha establecido la junta directiva. Entonces, es con quiénes vamos a contar. ¿Okay? Esa es la siguiente. Me gusta ese enfoque, ¿oíste? Nunca lo había visto así, Cantera. Okay. ¿verdad? Me gusta la dirección. Yo tenía otro concepto de dirección, administración, gobierno. Claro, hay mucha, ¿cómo te puedo decir? A veces las traducciones, pero es mejor separarlos porque sabemos de que la dirección tiene que ver mucho con estrategia, desde mi punto de vista, es lo que yo he aprendido. Y el management, la gestión, tiene que ver mucho con administrar, con guardar los recursos, con administrar los recursos de una empresa. Por ejemplo, el gerente general guarda los recursos de la empresa, no necesariamente hace estrategia el gerente general. La estrategia la hacen los directores, la deberían de hacer la junta directiva, que están delegados por la Asamblea General de Socios. La Asamblea General de Socios delega a su junta directiva para que su junta directiva establezca la estrategia. Que el gerente general se le da el libro de la estrategia al gerente general y se le dice, ejecútela, ¿verdad? Y administre bien estos productos. Normalmente el gerente general no agrega valor, podríamos decir, no agrega valor con el día a día, porque lo único que está haciendo es administrando. Ejecuta. Es ejecutor principalmente. Okay. Los que agregan valor son la junta directiva. La junta directiva es la que agrega valor a cualquier organización, a esta institución. Ustedes le agregan un valor extraordinario, ¿verdad? El gerente general, entiendo yo, ¿no? Es una persona que está administrando el patrimonio que aquí se tiene.
pero no necesariamente lo va a engrandecer ese patrimonio. Ustedes son los que van a decir, mira, compremos allá, internacionalicemos, hagamos un curso de una maestría que no sé cuánto, entonces se registran yo no sé cuántas personas, o hacen productos que van a vender a nivel centroamericano, consultorías y otras cosas, ¿no? Sí. El gerente normalmente solo lo va a administrar. Ok, plan de sucesión. Mire, un plan de sucesión sigue normalmente 5 pasos. Si es un plan de sucesión, no necesariamente para una empresa de carácter familiar. En primer lugar, detectar qué puestos clave estamos hablando. Número 2, cuáles son las vacantes que se van a dar. Las habilidades que se requieren para hacer que este puesto funcione. Identificar de la cantera de sucesores quiénes son los que podrían reemplazarlo, y una vez de que los hemos identificado, mira, necesitamos una maestría, un posgrado en contabilidad, una maestría en auditoría para poder hacer este puesto, si no, no lo podemos realizar. Eso se trata más o menos el rol. Miren, esto es importantísimo, poder entender esto que está aquí. Me gustaría, si se pudiera, no funciona, ¿verdad? Cuando yo ilumino acá, no se señala. Ponlo allá en pantalla. No, ya, tampoco, ya no, se me... Pero mire, no importa. Aquí tenemos 7 roles. No. ¿Verdad que los que están ahí conmigo pueden ver 7 roles, verdad? Aquí en este es un famoso diagrama de Venn. Cuando uno está chiquitito, uno cuando está pequeño, le enseñan el diagrama de Venn en la escuela. Ya me olvidó, no me diga. ¿En qué grado se ve eso? En quinto grado, de sexto grado. Ya se me olvidó. Sí, el famoso diagrama de Venn. Cuando yo entré ya había pasado la teoría de conjunto. Está bien. Gracias ahí. Okay, entonces miren, ahí hay 7 roles, ¿verdad que hay 7 números? Lo podemos ver. Ok, veamos el número 1. El número 1, bueno, hay 3 ruedas. La rueda verde tiene los números 1, 4, 7 y 6, ¿correcto? La rueda azul tiene el 2, el 4, el 5 y el 7. Y la rueda naranja tiene el 3, el 5, 6 y 7. ¿Vamos bien? Ahora, veamos solamente el número 1, el ámbito que cubre el número 1. El número 1, en este caso, serían miembros de la familia que no caen en el ámbito de la empresa, ¿verdad? Porque no son ni 5, ni 6, ni 7, ni tampoco caen en el ámbito de la propiedad, porque no son ni 4, ni 7, ni 5. Van bien conmigo, ¿verdad? Ahí vamos. Ese número 1 serían nada más hijos e hijas que no tienen ninguna responsabilidad, ni en la gestión, ni en la propiedad. Simple y sencillamente, son personas que están, sus padres son los que probablemente están en el negocio. Y ellos tienen una relación familiar con el papá y la mamá, nada más. Vamos con el número 3, ¿ok? Para poderlo explicar. Ven el número 3, que es el naranja, ¿ok? Sí. Número 3 solamente son empleados de la empresa que no son miembros de la familia, porque no son ni 1, ni 6, ni 4, ni 7, ni tampoco son propietarios porque no tienen ninguna acción a su nombre y no están en el 2, el 5, el 4 y el 7. Vamos bien, ¿verdad? ¿Qué caracteriza el 3? Que tienen un contrato laboral. Eso lo caracteriza. Esa es su vinculación con la empresa. Ellos tienen un contrato laboral donde se dice claramente cuáles son sus responsabilidades. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos con el número 6. El número 6 es un empleado familiar, ¿verdad? Porque cae en el ámbito de la familia y cae también en el ámbito de la empresa, que tiene la buena fortuna de ser Ilesca, de ser Centeno, de ser López, de ser, qué sé yo, miembro de la familia, ¿verdad? Y entonces, pero trabaja en la empresa. Entonces, es miembro de la familia, pero tiene un contrato laboral. Su vinculación con la empresa es laboral. Vamos con el número 4, ¿ok? ¿Están conmigo con el número 4? El número 4 es un miembro familiar que no trabaja en la empresa, ojo, porque no es ni 3, ni 5, ni 6, ni 7, pero al que se le dio ya una acción y la tiene a su nombre porque es propietario, ¿no? Porque cae en el ámbito de los azul. Sí. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Ok? Entonces, tiene una acción a su nombre, él participa en las reuniones de junta directiva una vez al mes, pero él no se va a meter a la empresa a decir, mire gerente, debería de hacer esto, mire gerente, no lo puede hacer, porque no es empleado de la empresa. No debería de hacerlo, ¿verdad? Ok, vamos con el número 2.
El número 2 no es familiar, no es Ilesca, no es Centeno, no es López, es simple y sencillamente un externo que nos compró un porcentaje de la propiedad y ni siquiera trabaja en la empresa porque no cae en el círculo anaranjado, pero tampoco es miembro de la familia. Sí. El número 5 podría ser ese mismo número 2 que nos compró y de repente nos dijo, ¿saben qué? Quisiera trabajar en mi propia empresa. Tenemos un peguecito en la empresa, no necesariamente de gerente o de cualquier otra actividad. Ok, el perfecto. Presidente, me informo. Presidente, ¿ah? Se la dimos de... Dame de presidente. Le dimos un trabajo dentro de la empresa y entonces ahí está trabajando dentro de la empresa. Es trabajador de la empresa, tiene un contrato con la empresa, participa en sus reuniones de junta directiva una vez al mes, viene a trabajar todos los días, de lunes a sábado, ¿ok? Tiene un puesto importante probablemente dentro de la empresa. Y el número 7 es el que está en los 3. Ese es el bonito. Ese es el que está en los 3 sombreros. Es el peor porque ese tiene que identificar cada vez que hace algo a nombre de que lo hice. Lo hice como familiar, lo hice como propietario o lo hice como empleado de la empresa. Recordar que el 7 es un empleado de la empresa. Y ahí es donde puede darse, aquellos que me escuchan, que son participantes de una empresa familiar y que se sienten identificados con el 7, ¿en qué momento están tomando acciones de familia? ¿En qué momento están tomando acciones de propietario? ¿Y en qué momento están tomando acciones de empleado? ¿Verdad? La definición, la separación de estos roles es esencial. Ahora, estos roles son activos, estos roles, porque es posible, qué sé yo, de que un número 1, lo hicimos un número 6, le dimos un trabajo en la empresa, ojo, no es dueño todavía, y pasó a ser un número 7. O sea, pueden haber varios números 7 dentro de la empresa. Sí. Pasó a ser un número 7, pero de repente se fue a estudiar, a sacar una maestría en Estados Unidos y dejó de ser 7, pasó a ser 4. Sigue siendo titular de la empresa, ¿verdad? Pero si él dice, no, ya no me interesa la empresa y le vende a uno de sus hermanos sus acciones, pasó a ser número 1. Es bien activo. O por ejemplo, un número 3. Excelente. O un número 3, por ejemplo, un número 3 a trabajar en la empresa, una chavala guapa se enamora de tu hijo, ¿verdad? Y entonces se casa con tu hijo y pasa a ser número 6, pasa a ser Ilesca, ¿ok? Y tal vez la chavala es brillante, inteligente y dice, mire, yo estoy pensando ir a trabajar en otro lado, no te vayas, te vamos a dar una acción para ti. Te damos una acción, la chavala no se va, tú fueras, y se convierte en un número 7. ¿Ok? Esto es bien dinámico. Sí, es dinámico. Dinámico. O sea, tenemos que ver dónde estamos parados, a dónde pensamos ir en el futuro y qué responsabilidades tenemos en cada uno de esos lugares. Esto es algo bien dinámico, pero es importante entenderlo a cada momento. Interesantísimo. Déjame decirte algo claro, ahí. Sí, son las 4:37. Ya. Déjame hacer un comercialito, porque aquí tenemos que hacer comerciales, ¿verdad? De vez en cuando, para ganar, ¿verdad, mi estimado? Ahí. Claro que sí. Okay, necesitamos decirles algo. Vamos a hacer una rifa al final del programa. Así es, claro. Vamos a rifar, don Federico. Vamos a rifar 2 tazas del programa Conoce el quehacer de tu colegio. Y vamos a rifar 5 memorias del segundo encuentro de cumplimiento tributario con 10 artículos, ¿verdad? De alta calidad, 8 artículos de alta calidad en todo el procedimiento y rigor de la investigación científica. Importantísima. ¿Y entre quiénes lo vamos a rifar para saber? Entonces lo vamos a rifar. Entramos, porque estamos ya. Lo vamos a rifar entre aquellos colegios que se encuentren completamente al día, solventes con el Colegio de Contadores. Entonces aquí, y pido una disculpa a la membresía que no hayamos tomado en cuenta a estos miembros que son cumplidores, ¿verdad? De sus responsabilidades con el Colegio de Contadores Públicos, y hoy vamos a premiarlo, pues. Vamos a comenzar a premiarlo desde ahorita. Ok, ¿dónde está esa tómbola? La tómbola la tiene Roque. Ahí tiene la tómbola. Aquí está doña Claudia. Le vamos a invitar a doña Claudia y al doctor a que saquemos el número.
Claro que sí, con mucho gusto. ¿Cuántos números hay aquí? Sí, profesor. ¿Cuántos Hay al día? 239. A marzo, Al día de ayer. al día de ayer. De Lo vamos ayer. a rifar entre los 1239 que están completamente al día. Cero mora. cero mora. Hay que recordar, ¿verdad?, que debemos de hacer nuestras contribuciones para que este colegio se siga manteniendo económicamente. Nosotros, mi estimado, no dependemos de ningún presupuesto interno, ¿verdad? Somos autosostenibles financieramente gracias al Señor, pues que nos bendice, ¿verdad? Siempre y bendice nuestros proyectos. Y aquí estamos, pues vamos a rifar una taza. Vamos a rifar una taza, pues. Vamos a pedirle al doctor que nos ayude ahí. Ahí que nos ayuda un Ver pedito ahí. Pedito. Tienes ahí con qué anotar aquí. Ábralo ahí, lo lee, por favor, doctor. Ok, tenemos el número 4896, Rolando José Leiva Somarriba. Rolando José Leiva Somarriba se ha ganado una taza del programa Conoce el quehacer de tu colegio. Correcto. Rolando José Leiva Somarriba, póngale ahí qué taza, profesor, si no después se le puede confundir. Una taza, correcto. Una taza ahí, ¿verdad? Puede venir a retirarla a partir del día de mañana. A partir del día de ¿Quién mañana. pregunta ahí por el ingeniero Rojas? Vamos a preguntar por Josué. Josué Gutiérrez, el contador, él va a tener. Ok. Vamos con otro número por la siguiente taza, la segunda taza. La segunda taza. Sí, porque vamos aquí, no quisiera meter mi mano ahí. Okay. Por transparencia, mi estimado. Un externo completamente. Ok, aquí tenemos al número 1752, Juan José Montoya Pérez. Juan José Montoya Pérez. Se ha ganado una taza. Sí. Las pegan con... Excelente. Sí. Una taza, ¿verdad? Sí. Las pegamos con... Sí. Bueno. Se ha ganado con una tacita. Ok, vamos con la primera memoria, maestro. Vamos con la memoria, correcto. Aquí vamos. Permítame, Memoria. vamos a guardar. Vamos a darle vuelta a la tómbola. Sí, que no nos quedemos solo con los de arriba ahí. Ok. Dos colegas. Venga, doña Claudia Hernández, venga, ayúdenos aquí, acérquese. Vino doña Claudia a escuchar el programa en vivo. Vamos a ponernos aquí como aquellos programas en vivo. Mi estimado, gracias, Claudia. Léalo ahí, doña Claudia. El número 1025, Reinaldo Antonio Gómez González. Lo vamos a dejar fuera, nuestro colega, porque es miembro de la Junta acá y ahí se va a enojar conmigo, pero así funciona esto. Vamos con otro. Vamos con otro que no sea ni miembro de la Junta ni miembro del Tribunal de Honor. Impresionante. Qué bueno, ¿no? Que sean estrictos. 2876, Efraín Martín Chavarría Altamirano. Efraín Chavarría, lo podemos otorgar, pero es miembro de la Comisión Electoral. Pero está fuera de todo. Sí, yo diría que... Sí, mejor podemos disculparnos, Efraín, pero por transparencia, tú eres miembro de la Comisión Electoral, así es que... Nadie del que... Dale la oportunidad a nuestro... Eso bueno, aquí no sé, es muy popular. 4787, Javier Antonio Vega Lario. Javier, sí, se lo ha ganado. Javier. 4787. 4780, perdón, doña. Correcto, Javier Antonio Vega Lario se gana una memoria, ¿verdad? Póngalo ahí, por favor, dentro de una de las memorias, doña Claudia. Me la ponen ahí a un ladito ahí, gracias. Una más, la última, doña Claudia.
Ahí está Jack, después le vamos a pedir a Jack que venga Hola, Jack. al sorteo. Bienvenido, Jack. Jack Méndez. Uno de nuestros depositores, ¿verdad? Ayuda mucho acá en temas de PLA. Está apoyándonos siempre, ¿verdad? En esto de la educación continua y la contribución, ¿verdad? La contribución a este que es su colegio también. Adelante, Bueno. Claudia. Miembro 2569, Denis Antonio Treminio Vega. Denis Antonio Treminio Vega, es correcto, ganador de otra memoria. No se nos retiren, colega, que el que se retire se lo pierde, ¿verdad? ¿Qué vamos a rifar? ¿Un pinolillo al final? Un tibio. Es correcto, ¿No es te gusta el correcto. tibio? ¿Sí has tomado tibio? Claro. Una más aquí, nos quedan 3. Y después le vamos a dejar 2 allá ahí para que ya nos apoye. Aquí tenemos la 1742, Carlos Iván Sánchez Hernández. Carlos Iván Sánchez Hernández. Quiero mandar un saludo a Enrique Cordero. Ya conocí a Enrique, me imagino. Claro. Sí, Claro, Enrique claro. trabaja este tema de la gerencia familiar, es consultor Claro, en este tema. Por supuesto. Un gran amigo, una gran persona, ¿verdad? Claro que sí. Ya lo tienes, Américo. Ya. Este es el número 1742, 42, Carlos Iván correcto. Sánchez Hernández. Póngale ahí está escrito ahí para que nuestro amigo nos ayude. Este va acá, ¿verdad? Acá vamos. Póngalo ahí. Vamos a profesor. ponerlo ahí. Ahora aquí viene Ya. Jack que nos va a... Mueva ahí, que no se vengan los de encima. Solo los de 4,000 para arriba caen aquí. 2477 en Malicia, Aragón Valle. 2477. Es correcto, en Malicia, Aragón. Se ha ganado otra memoria. Una memoria, ok. Ya vamos a sacar la memoria. Yo quiero hacer mención. Acá está el doctor Leonardo Centeno que nos ha apoyado en lo que es el consejo editorial de la memoria. Y esperamos que para la semana del contador nacional, ¿verdad? Que es del 10 al 14 de abril, nosotros estemos haciendo ese lanzamiento de la memoria. De la memoria cordialmente invitado. de presentación de nuestra memoria. Nos queda una. La última. ¿No Jack. escribiste vos para la memoria ya? ¿Qué pasó ya? Vamos para el próximo año. El próximo año debes de entrar. Vamos a la última. 4936 Abner Aguirre Torres. Agner Aguirre Torres. El código es 4036. 4936. Qué informal que somos, doctor. Te No, quitamos. bien, me encanta. Disculpe, oye. Muy Es bueno. informalidad, pero Pues, queríamos. señor Abner, correcto, es ganador de una memoria. Muchas gracias, Jack. Siempre eres bienvenido. Muchas gracias. Igual que todos nuestros colegas. Este colegio no es ni de Federico ni es mío. Así es. Este colegio es de todos nosotros. De todas las... Nosotros solamente somos servidores acá, mi estimado. Somos doctor. servidores. Somos servidores con mucho cariño, con mucho amor, dedicación, pasión, disciplina, pues somos disciplinados. Por eso estamos aquí siempre. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Después le tocará a Jackie, a otro. Esto tiene que rotar, porque no solamente vamos a estar nosotros, ¿verdad? Tiene que rotar, pues, para que el esfuerzo sea equilibrado, ¿verdad? Así es. Sí, nosotros, bueno, yo todavía estoy en los 50, pero ya me ya usted está roquito, me Entonces no me vio a mí, no me ha visto. No quedan 15 minutos. Disculpe, doctor. Ahora, ¿qué más nos dice el protocolo que estamos siguiendo? Que integrar al equipo, a ese muchachito. ¿Cómo lo vamos a integrar? Recordar que normalmente cuando hablamos de empresa, nosotros solo creemos que la empresa es la gestión. Creemos que la empresa es el día a día. Creemos que la empresa es la gerencia. La empresa es más que eso. La empresa es junta directiva y todo lo que tiene que ver con su propiedad, todo lo que tiene que ver con el futuro de ella, que es estrategia, y también la gestión, que es
una acción secundaria a lo que los propietarios han decidido, ¿verdad? Entonces hay que recordar eso, que la empresa no es nada más el día a día. Claro, hay que hacerlo ver primero lo que es tangible, hay que llevarlo a los hijos y a las hijas. Eso es muy importante porque yo sé que algunos de ustedes lo hacen. Llevar a sus hijos y a sus hijas al bufete, principalmente en las vacaciones, para que los hijos y las hijas se vayan empapando de qué se trata el negocio familiar. Ok, el de la ferretería que nos está escuchando, llevarlo a la bodega. Está don Frank, salude a don Frank, dice allá San Juan del Sur, don Frank. Okay. Salud, Una flor de caña ahí con Coca-Cola y limón. Muy bien, llevarlo a la bodega, llevarlo a las tiendas, llevarlo a los vehículos de reparto, que el hijo y la hija vea cómo funciona todo, ¿verdad? Pero eso no significa que va a tener todavía un contrato con una empresa. Hay que integrarlo al equipo de alguna manera, ¿ok? Ahora, si ese hijo ya terminó sus estudios, mi recomendación es que los hijos aprendan a trabajar desde afuera en primer lugar, por lo menos 4 o 5 años fuera del negocio familiar. Porque hay un tema que usted, amigo empresario, amiga empresaria, amigo asesor, consultor, contable que me escucha, que le está yendo muy bien, usted a su hijo no le puede enseñar disciplina laboral, le puede enseñar disciplina de casa, pero la disciplina laboral normalmente la puede enseñar a alguien que es externo a su hijo. Alguien que le pone las reglas del juego y las va a ejecutar tal y como son. Usted no va a hacer eso porque usted siempre va a ser paternalista con su hijo. Entonces, deje que la calle, deje que el contexto corporativo empresarial le enseñe a su hijo eso que usted no sabe hacer, que no puede hacer, que es enseñarle esa parte. O sea, que su hijo tenga su primer contrato laboral, no con usted. Porque si lo tiene con usted, no va a aprender la disciplina laboral que requiere, porque es posible que en algún momento el negocio termine, se acabe, por X o Y razón, y nuestro hijo aprendió a que va a trabajar en una empresa desde una perspectiva totalmente paternalista, y no es lo que queremos. Te mando. ¿Verdad? Entonces, ¿Te mando o no? Te mando. Ajá. O sea, lo acostumbraste al mando, Correcto. no lo hiciste quemar etapas y... Miren, en el ejército hay una estructura, y esa estructura es, vos estás ¿cómo se llama? De soldado raso. Soldado raso. Después yo no sé cuál, después vas de sargento, después vas de teniente, pero aprendes a tomar decisiones de acuerdo al cargo que tenés. Pero si vos pasás a ser, y esto lo hemos hablado muchísimo con sucesores nosotros, si vos de 0 millas pasaste a ser gerente, sin saber cómo manejar un equipo, sin saber cómo tratar a tus colaboradores, probablemente vas a cometer muchísimos errores que se pueden evitar si vos aprendés a trabajar primero en una empresa que no es la tuya y desde 0, siendo vos ese soldado raso de otra empresa, no de tu propia empresa, porque en tu propia empresa nunca vas a ser soldado raso. Pero no sé si eso quedó claro. Claro. O sea, no puedo ser general de un solo, pues. Tengo que pasar todos los grados y quemar etapas. No tiene sentido. Todo aquel que es general va a cometer muchísimos errores porque probablemente está cero guerra. O sea, ¿cuántas millas tenés en la guerra? Okay. Es mejor que vos empecés a foguearte en la guerra del día a día de manejar una empresa, en la empresa ajena, ¿vale? Para que cuando vos llegues a tu empresa no llegues a pedir, que no llegues a aprender, sino que llegues a dar, que eso es lo importante, ¿verdad? No sé si estamos llegando al final, nos quedan 6 minutos, palabras de cierre, mi estimado. Trabajando juntos, ese es otro tema. Trabajar juntos con tu padre no significa que vas a trabajar en la gerencia necesariamente. Hay algunos casos donde el fundador no tiene otra opción más que traer al hijo a trabajar con él y apenas le va a pagar un salario, tal vez cuando están chiquitos. Normal, eso sucede en pulperías, en empresas pequeñas, es normal, es sano, es sano. ¿Okay? Aquí no es que vamos a dar una receta exactamente para todo el mundo, pero si usted tiene la capacidad de que su hijo no trabaje con usted y pagar ese empleado externo para que su hijo vaya a estudiar y formarse y prepararse a otro lado, hágalo, es lo mejor y lo más sano. ¿Ok? Entonces, ese trabajando juntos puede ser desde la junta directiva principalmente. Que su hijo llegue a dar a la junta directiva, ¿ok? Y que no llegue como un casete en blanco o una memoria en blanco donde todo lo que va a aprender no va a aprender nada más de la experiencia particular que esta empresa nuestra tiene y no de la experiencia de un sector
Ojalá que su hijo, su primera experiencia laboral la tenga en una corporación más ordenada, más grande, internacionalizada, ojalá en otro país, que cuando venga su hijo dé mucho más, ¿verdad?, de lo que él pudiera recibir. Y bueno, lo último es soltar, delegar, ¿verdad? Que todos sabemos que es un tema difícil. Vio aquella persona que hizo la pregunta del hijo que lo integró al final de que se terminó, la persona murió, yo no sé qué pasó, y le dijo, hijo, esta empresa estudia esto, ve que o sea, le delegó la empresa sin Le haber, tiró una pasado, papa caliente. sin haber pasado por todo este proceso. No tiene Ok. ningún sentido, ¿verdad? Okay. Hay que pasar por un proceso. Delegar es un proceso que toma 4 o 5 años, ¿ok? Mínimo, donde el hijo, hay que supervisar bien ese proceso de formación en la calle, ese proceso de formación universitario, donde ojalá el hijo y la hija estudie algo relacionado con algo que se ve dentro de la empresa, no necesariamente con el día a día, pero por lo menos desde la dirección, ¿verdad? Desde la dirección en finanzas, desde la dirección en contabilidad, desde la dirección en cualquier carrera administrativa, ¿verdad? Tiene que aprender, si él quiere estar en la empresa, no en el día a día, pero sí en la dirección, tiene que aprender temas de junta directiva, como accionista, su responsabilidad como accionista, convertirse en un accionista responsable, convertirse en un director responsable, que eso solamente el tiempo lo puede demandar. Maestro, sus palabras de despedida. Estamos llegando al final del programa. ¿Cómo sabemos si funcionó o no el asunto? Ese es lo último, ya con eso termino. Dele. En primer lugar, los miembros familiares están integrados. Todas las opciones familiares, ya lo mencioné antes, habían sido consideradas. Las decisiones que se tomaron fueron informadas. En las encuestas de satisfacción que se hagan, porque se tiene que hacer encuestas de satisfacción, Claro. hombre, ¿cómo salió? Salieron altas, ¿verdad? La familia está contenta, todo el mundo está contento. El valor de la empresa se ha maximizado. Eso es un aspecto muy importante, porque todo se redunda al final de cuentas en flujos de caja, todo redunda en estado financiero, ¿verdad? Ok, patrimonio, etcétera, etcétera. Otra es que el riesgo a pagos innecesarios, por ejemplo, ahora hay gente que se quejan del tema de las actuaciones, por ejemplo, de la DGI, digamos, pero muchas de las actuaciones de la DGI tienen que ver con acciones básicas y sencillas que muchos empresarios no están haciendo. Tener actas, por ejemplo, actas que ¿cómo se dice? Sustentan, perdón, la palabra, que sustentan la compra de un bien, la delegación de un bien, la decisión de uso de combustible, la decisión de uso del patrimonio de la familia, consumo de actividades dentro, que tienen que ver con consumo de plata. Entonces, a veces nos multan y nosotros decimos, bueno, ¿qué pasó aquí? Nos multan porque por desórdenes, ¿verdad? Que no supimos dónde estábamos parados. ¿Qué más? Ese plan de transferir la propiedad y la gestión es importantísimo. De nuevo, son dos cosas distintas. Una cosa es que su hijo se siente en la junta directiva y otra cosa es que su hijo se siente en la silla de la gerencia o en una de las sillas de las gerencias funcionales. Son dos cosas muy distintas. Usted tiene que preparar a su hijo para que ame y quiera la empresa y él va a decidir en qué lado se va a sentar. Si él quiere trabajar en la empresa, una vez de que hizo sus 5 años o sus 6 años fuera del negocio familiar, trabajándole a alguien más, bárbaro, usted va a tener un colaborador de mucha calidad que va a venir a dar, no va a venir a chupar, ¿verdad? Y lo último, asegurar que esa estabilidad financiera y futura y el valor de la empresa, ¿verdad? Porque de eso se trata al final de cuentas. Y bueno, contribuir al crecimiento de la empresa en términos de mercadeo, o sea, sentir de que realmente la empresa está creciendo porcentualmente, no solamente ayer valíamos $100 o costamos $102, y la depreciación y cómo creció el sector, tal vez el sector creció 40 veces más y nosotros crecimos 2, ¿verdad? Entonces, Sí, crecimiento de calidad. y lo último, que los colaboradores se sientan estables. Eso es Y que importante. ellos digan, ¿sabe qué? Nos sentimos muy bien. Y como les decía antes, Que se pongan la camiseta. bueno, eso es muy importante, eso es un arte. Hacer que la gente se comprometa con el negocio es un arte del que podríamos hablar la próxima sesión con mi invitado. Tenemos la semana. Desarrollar lealtad por parte de los colaboradores no es fácil, pero es un arte y se puede lograr. Del día al 14 tenemos la feria educativa para celebrar el Día del Contador.
Lo vamos Y ahí a lo tener vamos una a tener de hora, sí. mañana o la tarde, no eres bien. Está bien, está bien, excelente. Vos ya te preparaste para la sucesión. Ahí está mi teléfono. Claro, ahí estamos ya listos con este tema, Ok. pero ahora aprendí mucho, tengo que poner. Espérame, Centro Empresarial para Emprendedores y Familia. ¿Aquí es una comisión? No. ¿No hay comisión? No. No, ok. Aquí está el doctor Cef. Cef se lee, ¿verdad? Cef. Cef. Y bueno, ahí está mi correo. Consultoría, ahí está el correo, el celular Y a la orden. y a la orden. Muchísimas Vamos a hacer un diplomado en este Vamos, tema. mire, Este tema deberíamos hacer un para un diplomado. diplomado, Federico. Ustedes atrás. Muy bueno, doctor. Muy bueno, doctor. Mañana es tarde. Sí, muchísimas gracias pues, al doctor Centeno Federico. por tremenda conferencia. Ahí lo notamos en las preguntas y en la participación, muy participativa. La Claro. gente le encantó todo Todavía este había tema. preguntas y Todavía comentarios. sí. Entonces, sin embargo, doctor, muchísimas gracias. Agradecemos a los colegas que se conectaron con nosotros porque realmente valía la pena haberse conectado. Los que no lo hicieron, bueno, se perdieron. ¿Verdad? Muchas gracias a todos y bueno, está grabándose y se va a subir a YouTube para todos aquellos que no pudieron conectarse a tiempo, ¿verdad? Agradecemos a todos los colegas que se conectaron. Gracias, Ricardo. Gracias, doctor. A los que están acá presentes, doña Claudia y a Jack. Y que Dios nos bendiga a todos. Bárbaro. Gracias a todos, amigos, colegas, muy especial a don Frank, que se nos unió el día de hoy, ¿verdad? Empresario de gran prestigio, reconocido en nuestro país. Es un honor, pues, que haya estado compartiendo con nosotros. Acá, de pronto, un día de esto nos tomamos un café, Leonardo, con Más él, que encantado. platicamos Claro un que poco sí. ahí. A todos los amigos se les aprecia mucho, siempre nos están siguiendo. Sería, creo, la próxima semana tenemos un programa de Conoce el quehacer de tu colegio. Nos vemos, gracias.